Ambos son agentes confesos de la agentes del SENAI, declarados confesos en este proceso. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Buenos días. En efecto, la cooperación eficaz o de la acción premiada es un aporte de la revolución ciudadana al derecho penal ecuatoriano incorporado por el COIP y es el mecanismo legal que ha permitido involucrar al expresidente Correa. El viernes pasado la jueza Camacho no estuvo de acuerdo con el procedimiento abreviado solicitado por sus defendidos Raúl Chicaiza y Diana Falcón. La jueza no objetó la cooperación eficaz acordada con el fiscal. ¿Qué fue lo que objetó? Bueno, tiene que entenderse el contexto del pronunciamiento jurisdiccional de la magistrada Camacho, porque la magistrada no es que negó la existencia de una cooperación eficaz. Lo que hizo es manifestar que ella no puede valorar la cooperación eficaz en la etapa de audiencia preparatoria de juicio, sino que esta debe ser valorada única y exclusivamente en juicio, y que la pena del procedimiento abreviado como tal no podía ser la solicitada por la cooperación, sino que para aplicar la pena de la cooperación necesariamente tendríamos que estar en la etapa de juicio. Criterio jurisdiccional, pues que obviamente respetuosamente tendremos que acatar y tenemos que acatar, y efectivamente pues esperaremos a la etapa pertinente para ser beneficiarios de el premio que estableció el legislador por haber dado toda la información relevante en el caso, que ha llegado a la vinculación de un exsecretario nacional de inteligencia y de un expresidente, y eso es lo que les ha causado muchísima molestia y que incluso han llegado pues a comportamientos que debemos llamarlos delictuosos. El ir a buscar a una persona que se encuentra detenida en desconocimiento absoluto de su abogado defensor a incitarle que engañe a un juez es algo que debe ser investigado por el fiscal general del Estado, en razón de que la asambleísta goza de fuero de Corte Nacional de Justicia. Lo que debe entenderse claramente, Alfredo, es que esto no es algo ocasional. Porque si retrocedemos 3 días atrás, pues este tipo de ataque ya empezó. El expresidente de la República en su red social Twitter ya empezó a manifestar que Diana Falcón no tiene defensa y que únicamente se le está utilizando para llegar a su vinculación, y sorpresivamente 2 días después aparece el asambleísta del mismo movimiento defendiendo a su líder, insinuando a una persona que engaña a un juez. Esto debe ser investigado, Alfredo, debe ser investigado y definitivamente no puede ser tolerado, y nos enseña y nos vislumbra a lo que estaban acostumbrados. Solicitarle a una persona... ¿Qué ilegalidades alegaron los abogados de los procesados Rafael Correa y Romero? La defensa de ellos se sustentó bajo puntos específicos, ¿no? En primero alegaron que el proceso estaba prescrito, alegaron la existencia de doble juzgamiento y alegaron la existencia de un vicio de procedibilidad por territorio, manifestando que la jurisdicción no se encuentra en el Estado ecuatoriano, sino que se encuentra en el territorio colombiano. Aseveraciones que fueron negadas por ser relevantes, por no ajustarse a la realidad. Debe quedarse claro que este defensor, antes de presentar una cooperación eficaz, verificó que efectivamente el proceso sea legal. No podemos hacer una cooperación en un proceso que sea notablemente ilegal. Entonces, estas circunstancias fueron aceptadas por la jueza, se negó los pedidos de nulidad porque no había doble juzgamiento, ninguna de las personas que estaban en la audiencia ha sido juzgada en Bogotá. La norma manifiesta claramente que el delito, cuando se comete en contra de un ecuatoriano en territorio extranjero, puede ser juzgado en el territorio ecuatoriano siempre que no haya sido juzgado en Bogotá, Colombia. Y efectivamente es lo que sucede, nadie ha sido juzgado en Bogotá, Colombia. Pero sus defendidos fueron encontrados culpables por la justicia colombiana del secuestro de Fernando Balda, y no, ya fueron ellos juzgados y no tenían otra opción que confesar el delito en el Ecuador.
No. Debe entenderse y perfectamente lo que está pasando para que la ciudadanía conozca. En la ciudad de Bogotá, ellos están siendo investigados, jamás han sido juzgados y no es que tenían la obligación de declararse culpables. Debe entenderse en qué contexto se realizó la cooperación eficaz y cómo empezó la defensa de estos procesados. Porque cuando la Fiscalía no tenía nada más que la denuncia de Balda, ellos optaron por el silencio. Per se que sabían quién eran los autores intelectuales, pero llegó el expediente de Colombia que sentenciaba a las personas que ejecutaron el secuestro material del ciudadano Fernando Balda. Y en ese expediente es que se pudo observar fotografías que iban a llegar directamente a la responsabilidad de mis defendidos. Y hubiese sido irresponsable. Es decir, que en Bogotá solamente se sentenció a los maleantes colombianos que secuestraron a Balda. Y se comenzó a investigar la participación de los ex agentes de la SENAIN defendidos por usted. Ahí es que surge la cooperación eficaz. Efectivamente. Ahora sí es como usted lo menciona. La cooperación eficaz se dio después de que en asistencia penal internacional llega el expediente y se puede observar fotografías, lamentablemente, de mis defendidos con las personas que ya han sido sentenciadas, en donde se trataba exclusivamente de la planificación del secuestro del atentado que sufrió este activista político Fernando Balda. Circunstancias pues que llevan directamente a optar por la cooperación eficaz. El presidente Rafael Correa y el ex secretario de SENAIN Pablo Romero por parte de Chicaiza y Falcón. ¿Cómo se materializó, digamos, los delitos? Una vez que fracasa, y debe entenderse así, una vez que fracasa este secuestro o se frustra este secuestro de Fernando Balda, Chicaiza y Falcón son agentes de inteligencia, son investigadores y ellos comenzaron a recopilar la información y la evidencia de cuáles fueron las personas que les ordenaron realizar este hecho delictivo en la ciudad de Bogotá, porque sabían que en algún momento la protección que les estaban dando iba a terminar cuando termine el poder del régimen correísta, y efectivamente pasó. Entonces estas pruebas obtenidas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 incluso fueron presentadas. Ellos sabían y buscaron la prueba de que todo eso se organizó aquí, y quienes fueron las personas que ordenaron fue el ex secretario nacional de inteligencia y el presidente Correa. No existe ningún móvil que nos haga pensar que Chicaiza tenía la intención él solo de secuestrar a Balda. ¿Por qué? Pero y se mostró todo lo contrario, que la intención nacía de la misma casa presidencial, y eso en el proceso se pudo demostrar con la cooperación, con las grabaciones. ¿Para traerlo al Ecuador? Para meterlo preso por un delito de acción privada. Un delito de acción privada, como así se llama, ¿no? Es entre privados, en donde no interviene siquiera un fiscal, y la casa presidencial. ¿Y qué privado intervenía en ese juicio? ¿Cuáles eran las partes? Los ofendidos eran en la presidencia de la República. Eso es de conocimiento público, puede verse en el sistema judicial. Ya, ahora en el juicio en Colombia contra Chicaiza y Falcón o las investigaciones, también se mencionó la autoría intelectual del presidente Rafael Correa. El proceso ahora sí debe comprenderse esto. Una vez que van a ser juzgados Chicaiza y Falcón en la ciudad aquí en Quito, en territorio ecuatoriano, se obtiene una sentencia. Con esa sentencia se tiene que viajar a la ciudad de Bogotá con copias certificadas o pedir igualmente la asistencia penal internacional, haciendo conocer en Bogotá, Colombia, que ya ha sido juzgado. Y ahí recién opera el ne bis in idem. Y ese proceso tiene que archivarse, y va a archivarse en efecto. Ahora, la cooperación eficaz se refiere también a la participación del ex ministro del Interior, José Serrano. La cooperación eficaz se evidenció en 3 puntos específicos. Primero,
que el ciudadano Fernando Valda estaba cometiendo un delito que atentaba contra la seguridad del Estado por vender equipos de espionaje y debe ser investigado por ese hecho por salud procesal. La segunda cooperación eficaz que se evidenció fue en contra de las personas que ordenaron el siniestro, esto es Pablo Romero y Rafael Correa. ¿Por qué no han sido vinculadas las personas que usted menciona? Porque no se puede determinar que estas personas conocían antes del secuestro esta circunstancia de que ahí participaron o colaboraron en la ejecución del delito. Eso no se puede demostrar. Las grabaciones a las que obran en el proceso son posterior como tal, en las que se usa y se da a conocer que el presidente tenía disposiciones expresas de que ese procedimiento no puede ir adelante, no puede ser investigado. Incluso el fiscal general del Estado en una nota manifiesta que no va a firmar la asistencia penal internacional a Colombia. Y en versión, o sea, el fiscal Chiriboga firmó eso. Eso fue firmado por el ex fiscal Chiriboga, digamos. Hay una asistencia penal internacional solicitada por Bogotá, que le piden la firma para que funcione la asistencia penal internacional a Galo Chiriboga, y en una nota con su puño y letra pone: yo no voy a firmar esto, y cuando le llamamos a rendir versión a Galo Chiriboga, reconoce que esa nota es suya y que él dispuso que no se firme y que no se haga esa asistencia penal internacional, pero respondiéndolo en la forma en que Galo Chiriboga nos tenía acostumbrados. El hecho que yo haya dicho que no se vaya a firmar ese documento no significa que nunca iba a investigarse. Diego Chico, contestó. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.